sonríe. Ahí es. Qué alegría estar contigo, Angélica, en esta semana, después de haber pasado el Día del Maestro, el Día de las Madres, después de contemplar durante este tiempo el gesto de la ternura que se está desarrollando en nuestras aulas, que está presente de manera muy especial en nuestros estudiantes. ¿Cómo estás? Muy bien, Fray Jonathan, muy contenta de estar en nuestra cita semanal con un nuevo episodio de nuestro podcast. Y a propósito de lo que usted decía, sí, mayo es un mes demasiado especial, cargado de eventos emotivos, cargados de eventos que nos hacen reflexionar y también que nos hacen pensar en nuevas ideas, nuevos retos, nuevos sueños. Y precisamente pensando en todo eso es que el podcast del día de hoy va a tener un tema muy especial. Qué bueno, puertas al mundo, oportunidades que transforman vidas. Sí, así es. Transformar la vida de los seres humanos, empezando por la nuestra, Sí, efectivamente. ¿A quién tenemos hoy en nuestro set? Tenemos al señor José Freddy Bonilla y al señor Alfonso López. Ellos son integrantes del Club Rotary Ibagué y ellos son unas personas que nos vienen a hablar precisamente de ese tema tan especial que nos convoca, puertas al mundo, oportunidades que transforman. Y pues con ellos vamos a dialogar sobre, no solamente sobre su experiencia como integrantes de ese club y que nos expliquen un poquito el proceso para todos esos estudiantes y jóvenes que ven este tema de intercambio, intercambistas, como algo para su futuro, sino también desde su ser como cisneristas, porque don José Freddy es un cisnerista de pura cepa y ahorita él nos va a contar un poquito cómo ha sido todo ese proceso. Bueno, don Alfonso, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Fray Jonathan. Fray Jonathan. Es que la costumbre de actualidad es decirle padre a todos por sí. respeto, entonces nosotros hemos estado muy poco acostumbrados a manejar los frailes. Oiga, muy bien, dígame padre, no se preocupe. Y se da cuenta uno de que tienen una acción muy loable en el mundo, que es cuidar a los muchachos, dirigirlos y formarlos. Gracias don Alfonso, en eso estamos todos los días. Cuénteme, ¿cuál es su nombre completo? ¿Usted de dónde es? Cuéntenos un poquito de usted. Mi nombre es Alfonso López Hurtado, yo nací en Quimbaya, hoy eso cuando yo nací era Caldas, ahora es Quindío. Es famoso por el Parque El Café, por el alumbrado de los faroles, el Parque El Café, por Panaca, todas estas cosas que hoy son lo que comandan y lo que busca la mayoría de colombianos conocer en el eje cafetero. Además de estos parques naturales muy bonitos, pues su gastronomía, la bandeja paisa, el chicharrón, la mazamorra, los frijoles, la pezuña, todas estas cosas. Dios mío, no hablé de todo eso hasta ahora, por Dios. Y además el calor humano Sí. del paisa, que es muy convocador, muy acogedor. Entonces, claro, llegué acá a Ibagué porque me casé con ibaguereña. Entonces, como digo yo, me jalaron y llegué y caí aquí en Ibagué ya hace 35 años. Yo soy abogado, fui hasta juez de la República en Sevilla y Buga en el Valle, además peritigante y todo esto. Entonces, hace más de 40 años que soy rotario. Yo comencé mi rotarismo en el Club Rotario de Mariquita, tanto que me tocó la avalancha de Armero siendo presidente del Club Rotario Mariquita. Y hay una cosa que poco se conoce, se hizo una gran obra social. Rotary International tiene unas fundaciones a nivel mundial y aportan dinero para en estos momentos que en cualquier parte del mundo haya catástrofes. Siempre mandan colaboraciones. Entonces, para esa de Armero enviaron $1.300.000, con lo cual se compró una finca muy famosa en la región entre Armero y pues cuando eso era Armero y Mariquita, Guayabal y Mariquita, la hacienda Brujas, donde se compraron 430 hectáreas planas como esta mesa y se le adjudicaron a 43 familias damnificadas que hoy persisten algunas todavía en el predio que se les donó. Pues eso es una gran colaboración. Bueno, pero espere que usted va demasiado rápido. Vamos a ver, don Alfonso, entremos más despacito.
como dice por ahí Luis Ponce, ¿no? Despacito. Cuénteme un poquito, bueno, usted es casado con una ibaguereña, ya nos dijo, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo Sí. llegó al derecho? Yo al derecho, vivíamos en Mariquita, entonces yo inicialmente quería ser militar. Ok. Tanto es que todo mi esfuerzo, cuando en época pues, que yo estudiaba era hasta sexto, que hoy es 11. Entonces uno desde comenzaba sexto, yo ya estudiaba en Bogotá en un colegio, entonces yo quería ser militar, entonces hice todo el año de mi sexto o de mi 11 hoy, lo hice pues con la matrícula y con todo lo que hay que hacer para ingresar a la Escuela Militar de Cadetes, la de la calle 80 en Bogotá, del Ejército. Efectivamente ingresé, fui admitido y me tenía que presentar al año siguiente, en enero, el 3 de enero, se tiene que presentar con su maletica y a ver si le pegamos una motelada pues para principiar. Y entonces llegué, y ese día, entonces yo previamente, pues yo desde el comienzo sentí que mi familia no me apoyó nadie, nada, cero, que cómo así, que no y que no y que no. Bueno, pero yo seguí, y no, yo sigo. Pero entonces llegué a la última puerta, como digo yo tenía una novia en ese entonces que es de La Plata, Huila, eso pitan. Y entonces ella me dijo esta frase, usted que se mete, yo que lo dejo. Oh, por Dios. Lo Entonces, sentenció. ahí terminó mi carrera militar. Y bueno, entonces, O me, sea, el amor lo llevó a que a no cruzar la entrada de la escuela militar. Ok. Entonces, bueno, entonces ya el semestre, pues ya lo perdí porque estaba en cero contactos universitarios, pero entonces yo quería estudiar. Entonces, para eso me inscribí en 6 universidades. A Derecho, Medicina, Economía, bueno, y otra también relacionada con Economía. A las de Medicina no pasé, a ninguna de las tres, que fue la Nacional Javeriana y Rosario, no pasé en ninguna. Entonces me inscribí a la Santo Tomás, a la Salle y a la José Ateo Lozano, que era Economía, Derecho y otra, no me acuerdo. Pasé esas tres y las pasé. Entre esas tres quedó Derecho. Entonces alguna vez mi papá tenía una finca en Mariquita. Entonces algún día lo citaron a la inspección de policía por cuenta del que estaba en la finca, que nosotros llamamos allá en nuestra tierra caldense el agregado, aquí sería el administrador. Sí. Entonces mi papá le pagaba su salario normal, semanal, pues por trabajar, por lo que había que hacer. Entonces el tipo sembró un lote de maíz, era su labor. Entonces, claro, entonces el maíz creció y él cogió la cosecha y se apropió de la cosecha. Y entonces le dijo a mi papá, bueno, ¿y por qué? Pero si ese maíz es mío, no es que yo le pague a usted para que lo sembre. Le dije, no, entonces lo sembré yo, entonces es mío. Entonces, por eso el tipo, sin embargo, lo hizo ir a la inspección de policía de Marquita, entonces yo lo acompañé. Entonces, ahí me nació como esa cosa, y la verdad, pero ¿cómo así que mi papá le paga salario pues para que trabaje? Y resulta que ahora que no, que el maíz es de él. Entonces me pareció como así, dijo, no, pues, Algo entonces, extraño está pasando eso, aquí. digo, no, eso no es justo y eso, entonces yo pues ahí, yo lo acompañé, pero pues claro, me sirvió porque tomé la decisión de irme a estudiar Derecho y me gradué en Bogotá, la Santo Tomás de Aquino, y fui a dar hasta juez de Buga y Sevilla, y en ese trance estando yo, ya se murió mi papá. Mi mamá me llamó, me dijo, no vengas, ayúdeme porque yo estoy muy sola. Entonces yo renuncié, me vine para Marquita. Apenas llegué, coloqué mi oficina de abogado y trabajé ahí 10 años. Y entonces tras llegar jurídico ahí en el norte del Tolima, conocí hoy la que es mi señora, y con la cual me casé y tuve 3 hijos, todos estudiantes del Colegio Tolimense, también regentado uno dice que por curas, pero entonces por sacerdotes. Y no, me fue muy bien. Y ahí Muy bien. comenzamos también. Ellos 3 fueron intercambistas y comenzó también esto del intercambio de jóvenes porque todos los que llegaron a mi casa fueron todos estudiantes del Colegio Tolimense. Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona del derecho, Alfonso?
yo fui juez penal municipal Ok. allá en el Valle. Pues tuve que ver mucho con accidentes de tránsito. Ya después en mi carrera ya también trabajé el derecho penal, pero también más que todo el civil. Y se me hace, yo luché mucho por las injusticias. Yo ya tenía mi vocación, en cierta manera, pues de servir, porque yo atendía a mucha gente que no tenía con qué, porque hay muchos presos en Colombia que no tienen cómo pagar a un abogado. Entonces, como tienen abogado, no les paran bolas. Y el gobierno actualmente tiene un servicio de defensa pública, pero no alcanzan, y entonces un abogado muchas veces no le para muchas bolas porque pues les toca. Entonces, escasamente acuden algunas audiencias, pero no le colocan el empeño. Entonces yo en ese entonces, pues yo también bregué mucho por eso, por aquellas injusticias, tanto en lo penal como en la parte civil, cobrando deudas, y también hay que hacer cosas como lanzamientos de vivienda por no pago de arriendo, embargos de bienes inmuebles también por no cancelación de deudas. Además fue abogada de los bancos, que era más que todo era embargar y bienes hipotecados. Entonces, todas esas cosas que uno muchas veces contrastan contra lo que uno quisiera hacer. Tuve un caso muy Quisiera particular. hacer lo contrario, ¿Ah? no quitar casas sino darlas. Sí, entonces me pasó un caso precisamente cerca a Guaduas, en Chaguaní, una población en Chaguaní, que por cierto hay una fiesta que se llama la fiesta de los solteros, que a la de vez en cuando hay que ir. Hay que ir. Fray. Oh, por Dios. Esta conversación ya tiene otro calibre. Sí, sí, sí. Entonces me tocó ir en carro después de llegar a Chaguaní, como una hora en carro, y después teníamos que ir a caballo porque no había más cómo llegar, después de otras 2 horas de a caballo. Llegamos al bien, a embargarlo allá, un pobre señor que tiene unas hectáreas sembradas en caña y no había pagado un crédito al banco, creo que era el cafetero, creo que era. Entonces yo fui a embargarle, pues yo no había nada más que hacer, porque había que cumplir la orden del juzgado, además yo era el abogado del banco. Pero te das uno cuenta de las cosas duras que muchas veces tiene que afrontar, como llegar y al campesino y decir, pero vea, ¿cómo es que uno trabajando toda la vida va a quedar de sol a sol? Y estos cultivos no me dieron escasamente para comer, yo no tenía con qué más abonarle al banco. En cambio, si los políticos y y no les pasan. Entonces, uno que aguantarse ese discurso tan conocido, pues de que en el fondo es cierto, y hay cosas pues que uno tiene que muchas veces hacerlas, pero por obligación. Ok, bueno. Bien. Muy bien, Alfonso. Mucho que ¡Qué aprender, memoria! mucho que aprender. Sí, Bueno, sí, y sí. tenemos otro invitado, ¿no? Sí, señor. José Freddy Bonilla Vergara. José Freddy es agrónomo de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá, pero también tiene una especialización en producción de maíz en la Universidad de Pelotas en Brasil y máster en producción hortofrutícola en la Universidad de Almería en España. Y papá cisnerista, Qué por bueno. último, pero no menos importante, papá No, por cisnerista. Dios, lo más importante. Exactamente. Don José Freddy, cuéntenos un poquito de su vida, quién es, cómo está compuesta su familia, por qué la agronomía y todo lo que lo ha llevado también a ser integrante del Club Rotary. Hay coincidencia en este momento. Soy nacido en Ambalema, Tolima. Por visión de mi madre y buscar en ser una persona más, aportar al mundo, dijo: usted se va a estudiar a otro lado. Terminé estudiando en Fusagasugá. Inicialmente iba para el colegio agropecuario Balsálice. No pude ingresar y terminé en el colegio diocesano Ricaute de Fusagasugá, donde me aportó muchos valores y disciplina. ¿Por qué de agronomía? Iba para la escuela militar José María Córdoba. Primera coincidencia. Coincidencia. Que no la conocíamos siendo compañeros Bueno, No la de la conocíamos. parte rotaria. es que aquí es donde el alma se desnuda, don Alfonso. Primera Lo que usted de coincidencia. pronto no sabe, aquí sí se entera. Sí, señor. Pues ya me estoy enterando. Bueno, muy bien.
Y llegó el momento de definir el servicio militar, y yo digo diosidencias. Sí. Nuestra querida madre me dijo: usted no decide si se va para la escuela militar. Pongamos en manos de Dios si tú te vas. Si no, vas a estudiar otra carrera. Ok. ¿Ya tienes decidido qué vas a estudiar? Sí, administración de empresas o ingeniería agronómica. Llegó el día del sorteo, balota blanca. Lo militar no es mío, lo entendí. Me fui a estudiar a la Universidad de Cundinamarca Ingeniería Agronómica, terminé mi carrera, empecé a laborar, me casé estoy casado, felizmente casado con Francis Lorena Yaima. ¿También Ella es- ibaguereña? No, ella es de Dolores, Tolima, nací en Dolores, Tolima, Tolimense. tolimense. Muy bien. En el transcurso de laborar, apasionar la agronomía, porque es una pasión estar en campo, entender el campo y las plantas es una pasión. La distinguida ya la conocí, y el fruto del matrimonio de 2 hijos, Diego Alejandro y Linda Isabela. Diego Alejandro es egresado del 2023 y Linda Isabela está cursando 10º en este momento. Soy rotario hace 3 años, al servicio del rotarismo, porque de verdad es al servicio, y yo creo que lo que vinimos al mundo fue a servir. Por eso estamos en el Club Rotario Ibagué. Agradecidos también por esta invitación. Como le dije inicialmente a Angélica, es el motivo de agradecer por todo lo que nos han brindado el colegio, la educación y la formación que le están dando a los muchachos. Qué bueno. Bueno, cuéntenme un poquito eso de soy rotario, Rotary. De pronto quien nos está viendo no tiene ni idea de eso, como otros pueden tener mucha idea. Ujú. El que quiera, ¿qué es eso de Club Rotary? Empecemos por ahí. Rotary International es una organización a nivel mundial. Sí. Existe en 220 países del mundo. Ujú. En los 5 continentes hay rotarismo. Pero esto comenzó en Chicago en 1913, donde un abogado, Paul Harris, de la época, tenía su oficina en Chicago. No, pues era un edificio de oficinas. Entonces él tenía, a sus 2 lados, tenía 2 vecinos con profesiones diferentes, y al frente de la suya había otra persona. Entonces se puso a pensar: pero bueno, yo estoy aquí en esta oficina con mi derecho, y tengo 2 vecinos. No los conozco, no sé quiénes son. Y tengo otro al frente que tampoco lo conozco. Entonces dijo: qué bueno que los conozca, que tenemos que conocerlos. Entonces él puso en la tarea y los conoció. A un lado tenía un sastre, al otro lado tenía un ingeniero, y al lado siguiente un carbonero. El carbonero era muy importante en la época, porque era el combustible. Sí. El carbón fue la gran máquina, el gran factor que industrializó a Norteamérica. El combustible del carbón es como si ahora decir El oro. o el petróleo. Sí. Entonces hoy ser carbonero es casi como que pecado, que porque es muy contaminante. En época no. Entonces se conocieron los 4, hicieron amistad, y entonces comenzaron a decir: bueno, ya somos amigos, los 4 somos amigos. Oiga, ¿por qué no hacemos algo por alguien que hagamos una obra, hagamos Sí. un beneficio? Okay. O sea, que esta amistad sea ocasión de servicio. Sí. Entonces, para la época, le regalaron ellos 4 a Chicago el primer baño portátil, que no existían. Ellos pensando en la gente callejera, que los hombres, las mujeres que necesitaban ir al baño, pues no, es como hoy. Hoy nosotros en nuestra ciudad de Ibagué no tenemos ese servicio, y en muchas partes del mundo lo hay, porque usted, ¿qué hace si tiene una enfermedad en un momento dado, un malestar estomacal? ¿Para dónde coge? Sí. Entonces, ellos pensando en eso lo hicieron, y fue la primera obra rotaria por la amistad. Rotary nació buscando amistad, pero ha permanecido porque decidieron servir. Entonces, inicialmente los clubes se fueron organizando, y uno, ¿cómo se vuelve rotario? Pues muy fácil,
que lo invite una persona que sea rotaria, lo invita, Lo agregan, ¿sí? lo hace llegar y después presenta una solicitud que tiene un trámite corto y fácil para que pueda ingresar. Entonces hace parte de ese grupo, porque como decimos nosotros, entre más manos, más haya quien pueda trabajar. Entonces tenemos obras sociales de diferente índole en todo el mundo. En Ibagué, ¿cómo es ese proceso o cómo inició? El de las obras, Y el del club, sí. el Club Rotario nuestro tiene 67 años. En Ibagué En tiene Ibagué. 67 años. Wow. 67 años, pero comenzó porque es ahijado del Club Rotario de Girardot. Ok. El Club de Girardot, ahí ya existía el Club Rotario de Girardot, dijimos, vamos a fundar un Club Rotario en Ibagué. Se vinieron para acá y buscaron unos señores, 2, 3, 4, 5, hasta aumentar como hasta 25. Hicieron el grupo, los iniciaron, presentaron la solicitud a Rotary Internacional y entonces les fue concedido su diploma, su carta constitutiva que se llama. Entonces ahí comenzó el Club Rotario de Ibagué. Comenzó la amistad de las personas que en entonces fueron convocadas. Después ya fueron comenzando las obras. ¿Cómo comenzó nuestra obra más antigua que se llama el Albergue Infantil Alfonso López? También cumplió... No es por él. No o es si por es por mí. usted, don Alfonso. No es porque... Sí, Llegó después. yo me imagino que en la época era Alfonso López Pumarejo, entonces por lo tal colocaron ese nombre al albergue infantil. ¿Cómo nació esa obra? Había un doctor acá en Ibagué, doctor Bueno, que estaba joven, su señora, y tenía 2 niñas de, póngale, 7, 8, 9 años. Entonces algún día llegaron de la calle, horas de la noche, llegaron a la casa, pues a entrar a su casa en el centro de Ibagué. Cuando se dieron cuenta que en el andén de la casa tenía un buen alero, entonces debajo pues estaban durmiendo unos niños, 3, 4 niños durmiendo ahí. Entonces les preguntaron, las niñas se conmovieron, fueron las niñas, no los papás. Les dijeron, oye, ¿y ustedes por qué están acá? No, porque no tenemos dónde dormir. Entonces las casas de ese entonces tenían un preportón, tenía un portón que daba a la calle y otro portón que daba acceso a la casa, entonces había un pequeño corredor. Sí. Entonces les permitieron que durmieran en esa parte, esa noche. Entonces ya el papá le quedó dando vueltas la idea, dijo, no, pues aquí necesitamos fundar un sitio para albergar niños. Entonces buscaron una casa en Ibagué y ahí fundaron lo que hoy es el albergue infantil, que cumplió esta semana precisamente 66 años. Qué bonita obra, la verdad. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos un poquito, John Freddy, José Freddy, ¿verdad? Sí, señor. José Freddy, cuéntanos un poquito. Usted ha sido anfitrión de jóvenes de otros países en Ibagué. Sí, sí. Cuéntenos un poquito qué enseñanzas personales le ha dejado ello, qué experiencias ha vivido y cómo ha impactado su familia y su manera de ver el mundo. Recibí una intercambista de Brasil. Estuvo en el colegio. Bruna, ¿te Bruna, acuerdas de de Bruna? Terceira. Realmente. Muy conocida. Sí. Fue anfitriona, nosotros la acogimos a nuestra familia. La enseñanza es el intercambio cultural, conocer un poco de las costumbres de ellos, ¿sí? ¿Cómo gestionan ustedes eso de que un chico llegue a Ibagué? Empecemos por ahí. Sí, para todos los que nos están viendo. Porque que- este podcast sí. es para ellos más que para nosotros. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo es el asunto ahí? ¿Cómo funciona? Los intercambistas se inscriben, hacen un proceso durante un determinado tiempo. A través de los clubes en cada lugar del mundo. De cada lugar del Ok. mundo. Se inscriben, hay un proceso. Cuando llega el momento del proceso, porque también califican puntuaciones, porque también tienen pruebas. Entonces, a esos que tienen mayor puntuación, cuando usted se inscribe, tiene posibilidades de 3 países. Quiero irme a este país, a este país. ¿Por qué quiere irse para ese país? Intercambio cultural, idioma. La prioridad, intercambio cultural, idioma. Ya en el momento de que llamó Angélica, le tocó el turno Sí. de decidir su país. Entonces la llaman en una entrevista, y Angélica, está en estos países, ¿para dónde te quieres ir? Yo me quiero ir para tal país. ¿Por qué Bruna llegó acá? Porque escogió Colombia, porque podía escoger México,
Argentina, Sí. Europa. ¿Es muy apetecido Colombia para los Sí. chicos? ¿Por qué es apetecido? Por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, de acoger a los intercambistas, por la forma del folclore que tenemos. Ellos dicen, y lo hablamos con don Alfonso, que Colombia es muy colorido, árboles, bosque, Sí. diversidad, fauna, flora, Claro. comida. Les gusta probar mucho porque no lo ven en sus países. Sí. Y también es algo del acercamiento del portuñol. Ok. Fácil. Pero Bruna escogió a Colombia por la ciudad musical Por Ibagué. de Ibagué, Vea. porque ella estaba en el proceso de aprender a tocar su saxofón. Y lo primero, cuando llega un intercambista, es como es su hijo, porque mi hijo se fue de intercambio a otro país, ya lo acogen una familia y lo adopta como si Y fuera tú su hijo. acoges otra acá. Exactamente. Wow. Eso es todo un reto, Sí, Angélica. sí, Eso la es verdad todo un reto. es precisamente, él me contaba ahorita, don José Freddy, fuera de micrófonos, que la experiencia con Bruna en nuestro colegio también le había marcado mucho. Háblanos un poquito de eso. Terminando la... Sí, sí, sí. No, dale, dale. Terminando Lo que el pasa es que anterior. está tan bueno lo Sí, que sí, está sí, sí. hablando que yo quisiera que veamos un pequeño video de Rotary. Lo vamos a ver para que ese pequeño video nos ilustre un poquito y cuando aquí venga nuestro querido Freddy a explicarnos, lo vamos a entender mejor. Para ustedes, este video. The past can hurt, but as I see it, you can either run from it or learn from it. Walt Disney. The Alfonso Lopez Children's Shelter is located in Ibagué's Commune 3. It is home to 75 children who are undergoing a process of restoring their rights under the supervision of the ICBF. They come from stories marked by violence, neglect, trauma, and abandonment. But within this shelter, they begin writing a new chapter. Yet. But the guidelines of this programme, although fundamental, do not always cover everything. While the children receive food, shelter, and education, something is missing: the comprehensive development of their being. These children carry invisible wounds, emotional, psychological, spiritual. And when the day ends and obligations are fulfilled, too much free time can profoundly affect their process, causing anxiety and emotional disorders. In addition to emotional support, the community needs to strengthen entrepreneurial and leadership skills that will help them build healthy and sustainable life paths. They need purpose. They need belonging. They need someone who truly believes in their future. That is why the Rotary Club of Ibagué, based on its experience, decided to transform that time into opportunity. And so, a dream took shape. This is how the Rotary Club Ibagué School for Entrepreneurial Leaders was born. A program that provides complementary training, promoting dreams and awakening skills. Programs include gastronomy, gardening, barbering, sports, music, and more. Each one is designed according to the children's interests, ensuring continuity and a sense of belonging. The school also connects parents, educators, and the community, strengthening the social fabric and building long-term support networks. Through practical, vocational, and human development training, children learn to discover their talents, strengthen emotional regulation, build confidence, develop life skills, plan a future with dignity and autonomy. A comprehensive education is essential for personal development. The School for Entrepreneurial Leaders provides real opportunities for the future for these children. This program becomes a bridge from vulnerability to resilience, from fear to purpose, from surviving to truly living. But this dream requires partners, people willing to believe in the potential of every child. But this dream is only possible if we work together. Join us and transform a child's life. School for Entrepreneurial Leaders, Rotary Club Ibagué, District 4 281. With your support, we can create leaders, entrepreneurs, and agents of peace. 11th Project Fair Districts 4271 and 4281, Colombia. Bueno, hemos visto un poquito sobre Rotary en este pequeño video. Síguenos contando. Entonces ya Bruna es acogida en nuestra familia, donde ya hay
como familia hay una unión familiar que es lo importante, y ahí es donde nos caracterizamos los latinos, ¿no? Nos ven que somos buenos dando cariño, Anfitriones, sí. dando lo que necesita para que se sienta en familia y no extrañe su familia. Al inicio, no hay que negarlo, es duro para ellos, Claro, el proceso de adaptación. de adaptación, porque ellos, el compromiso es adaptarse a nuestras costumbres, manejar el idioma. No es fácil, inicialmente era con el celular. Entiendo esto, sí, más o menos, pero es un tema de adaptación y que tiene que poner de parte Las señas. la persona intercambista y totalmente. nosotros tener una mente abierta. Exactamente, porque ahí es donde me nace una curiosidad, y es que nosotros actualmente en el colegio tenemos 4 intercambistas y son de países lejanos. Tenemos Uganda, tenemos Dinamarca, tenemos Alemania, y yo me pongo a pensar, las familias que los reciben deben tener mucha mente abierta, como decía don José Frey, para aceptar las dinámicas de los jóvenes de esos países, porque es diferente a un joven lo que piensa y lo que les está permitido a los 17 años o a los 18, que de pronto un joven que viene de Dinamarca, Alemania, que sabemos que son culturas un poco más open mind, como se dice. Sí. Totalmente. ¿Necesariamente la familia que acoge a quien llega es la que envía al otro lado? Sí, sí. Ok. Hay un proceso. Normalmente nosotros como familia que envío a mi hijo intercambio y recibo, debe tener 3 familias. Primero, segunda y tercera familia. Para que la idea es que intercambie familias, intercambie cultura y aporte también, porque no es fácil. ¿Qué pasa? Todos los intercambistas, uno de los temas álgidos es la alimentación. Entonces uno tiene que consentirlo, que no comen ciertos alimentos. Ellos tienen que adaptarse, mira que se come esto. Si por ejemplo alguien es vegano o vegetariano, Total. se le debe respetar Sí, también se ese debe criterio respetar. alimenticio. Exactamente. Ok. Al final se adaptan, pero ellos tienen, lo que tú decías, Angélica, ellos vienen de países desarrollados, que tienen una mente abierta y tienen que seguir con esa mente abierta porque no pueden cerrarse porque va a chocar con en la familia. Entonces tienen que tener mente abierta, adaptarse a las condiciones que están donde llegan. En ese sentido, la primera mente abierta debe ser la de la familia que los Sí, recibe. totalmente. Paciencia, ¿no? Claramente. Total. Paciencia, Ok. tratar de entender qué es lo que le gusta, tratar de entender su forma de vivir. Y ellos normalmente vienen, la mayoría de los extranjeros vienen corridos de horario, duran un proceso de adaptarse. ¿Cómo es hacerlos madrugar para venir a estudiar, por Difícil, ejemplo? difícil. ¿Por qué? Se acuestan 2, 3 de la mañana, porque tienen su horario cambiado, Sí. entonces duran 1, 2, 3 meses en ese Claro, proceso. mientras pasa todo el jet lag y todo lo demás. Totalmente. Ok. Qué bien. ¿Qué papel Pero- cumple? Sí. Hay una parte importante. Rotary ya todo está previsto. Sí, Entonces, precisamente al niño, al niño que se va, el colombiano que se va a un país extranjero y el que llega a Colombia de otro país, ellos previamente le dan un formulario con 50 preguntas. sí. Porque la primer noche que él llegue acá, se tiene que sentar con la familia a leer las 50 preguntas para que le respondan, para él saber a qué atenerse. Entonces ya le pregunta a la familia, la primera pregunta, ¿a qué hora se levantan? Entonces, ¿qué a tal hora? Segundo, ¿a qué horas toman el desayuno? ¿Qué a tal hora? Que si me lo hacen o lo tengo que hacer. Tercero, bueno, y así todas las preguntas dentro de la cultura de la casa, cómo están acostumbrados para que no Y haya... si no pues, se cumple, y si no llegan a un acuerdo, ¿qué pasa? no, se debe de cumplir porque o precisamente... lo devuelven. Claro, Puede llegar a pasar. hemos devuelto Sí. muchos muchachos y muchachas, Ok. pero no por eso, sino ya por manejos posteriores, Sí. cosas de esas Sí, que sí, sí, sí. pues, ellos no pueden, les tienen, No les- cumplen las reglas. les tienen que cumplir, ellos no pueden enamorarse, no pueden consumir drogas, no pueden manejar Vehículos. motores o vehículos, o en este caso decir motocicletas,
carros, lanchas, todo lo que tenga que ver Sí. un motor. ¿Por qué? Porque eso genera peligro. Riesgos. Entonces el riesgo, nadie quiere correr riesgo porque un muchacho aquí se accidentó en un carro, en una moto, entonces para evitar todos estos problemas, entonces tienen un poco de restricciones que las tienen que cumplir al pie de la letra, si no eso ocasiona devolución. Sí. De todas maneras, lo que decía Alfonso es cierto. Primero la noche se lee las 50 preguntas que ella tiene para dar respuesta y vuelve con otras 50 preguntas la segunda noche para aclarar el tema. Sí. Existen riesgos, pero también Rotary está preparado para esto. Los chicos tienen seguros de vida. La familia que llega no es cualquier familia, es una Sí, familia que ustedes llega. pasan por una evaluación Claro, previa, supongo. una evaluación previa, cómo está conformada la familia, quiénes son, qué hacen, puede cumplir los recursos de la educación, porque pues es un compromiso que quiere como uno como padre intercambista. Y lo que decía el padre Fray Jonathan, es una gran responsabilidad. Claro. Precisamente se me saltó la pregunta que le había hecho y es, el Colegio Cisneros, usted me contaba fuera de micrófono que ha tenido un acercamiento especial con el intercambismo y con todo este tema. Háblenos un poquito de ese convenio o de alguna manera esa cercanía que nuestro colegio ha podido brindar al club. Bueno, agradecido con el colegio porque nos abrió las puertas de poder vincular intercambistas al colegio. Y esa es una de las, también de las visitas que tenemos el día de hoy. Ya los intercambistas, ellos se comunican de lo bueno o lo malo, y ya los intercambistas están diciendo, yo quiero irme y quiero que me matriculen en el Colegio Cisneros. Sí, o sea, ya nos piden. Ya, exactamente. Y eso es uno. Los cupos sé que son limitados, sí, pero cuando un intercambista, y lo que le pasó a Bruna, fue extra, porque Bruna, la prom fue para ella lo máximo que vivió, nunca lo había vivido, y marcó mucho en ella, ¿sí? En nosotros marcó demasiado porque se afanció mucho nuestra familia. Sí. Ya había mucho cariño, qué necesita, qué quieres, ya había comunicación. Al final, el colegio también aportó a formar, a hacer ese círculo de amistad. Los mismos, el padre rector la saludaba a Bruna porque creo que habla muy bien portugués el padre rector, intercambiaban palabras. Sus amigos salían a comer, salían con intercambistas. El colegio juega un papel muy importante en el intercambio. Que la verdad, qué alegría y qué orgullo que nuestro colegio que sigue cumpliendo los valores franciscanos también en estas tareas, ¿no? No necesariamente impuestas, sino que llegan por casualidad y más bien pedidas, como nos dice él, quiero el Cisneros, quiero estar en este colegio, porque digamos que la buena fama que tenemos es ese, la fraternidad, la solidaridad y ser muy amigables o abrirnos los brazos y el corazón a quienes nos visitan. Excelente este acercamiento. ¿Cómo superar los miedos de un chico que quiera venir a este país? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo se les puede ayudar? Es un proceso. Yo creo que has dicho algo muy importante ahorita y es darle el escenario de la confianza, que sienta confianza al llegar, que sienta tranquilidad, se va a sentir acogido, ¿no? Sí, pero desafortunadamente, no sé si es bueno decirlo, por lo menos un intercambista estadounidense no le recomiendan venir a Colombia Lamentable, por temas de seguridad. claro. Pero ya hay otros países que se comunican entre sí, los intercambistas, ve a Colombia, seguridad, familia, fraternidad, el club te ofrece, las actividades que hace el club de servicio, los desconecta de todas las actividades que hacen en colegios extracurriculares, van a servicio de nuestros proyectos que tenemos, de nuestros, como el albergue Alfonso López, Sí. que vamos a servir mucho a esos niños que están allá, a desconectarlos, que no piensen en lo malo, sino en lo bueno. Sí. Actividades de cine, actividades de reciclaje, actividades de siembra un árbol, todo eso a ellos les ha gustado porque no solamente es venir a aprender un idioma, a venir a un colegio, a hacer amigos, sino también a servir a la comunidad. Así es. Qué bueno todo esto. Sí, Eso de cómo vencer miedos, es que nosotros muchas veces creemos que Colombia es muy malo, que es peor. No,
Pues nos damos cuenta por este programa de intercambio que no es así. Porque el año pasado nos llegaron 70 muchachos. Los que se van ahora, ya se fue el primero, hoy se iba el primero que era de Brasil, Guillermo. Para el segundo semestre nos llegan 70 y pico muchachos de todo el mundo que llegan a Colombia a diferentes poblaciones. Entonces nos damos cuenta que Colombia de todas maneras es un país también atractivo, sobre todo a la juventud, porque los muchachos, ellos todos son inquietos. Yo en mi casa tuve una niña de Suiza, Joel, y yo le digo que eso es un país perfecto, porque todo funciona ahí muy bien. Entonces yo le decía, ya cuando ella ya comenzó más, pues ya tenía más español, yo le pregunté, Joel, ¿por qué escogió Colombia? ¿Por qué le gustó Colombia? Ustedes quieren de un país perfecto, ¿qué querían? Sí. ¿Qué buscaban? Ella me dijo, cuando en mi intercambio me pone a escoger entre Argentina, Chile, México y Colombia. Y yo escogí Colombia. Dije, pero ¿y por qué busco a Colombia? Entonces me dijo, yo busqué a Colombia porque Colombia es un país misterioso. Y a mí me gustan los misterios. Por ahí ella dijo que escogió Colombia y seguramente sí le fue muy bien, porque esta confraternidad, este intercambio hace que nosotros, colombianos, tengamos una familia amiga de a donde nos llegaron. Eso le quería Y de los de preguntar. allá también tienen una familia acá, y por eso es que es repetitivo el escenario de que muchos de aquí van allá y los de allá quieren volver a saludarlos, y se ha dado, y se da muchas veces. Hace poco, precisamente de Loic, después de su intercambio ya ha venido 2 veces a Colombia, y siempre viene a visitarnos. Porque Sí, la última claro. llegó con su novia, que porque Colombia es muy chévere, porque es muy bueno, y todas estas cosas. Normalmente los jóvenes tienen miedo, pero no son los jóvenes, son los padres de los jóvenes que tienen miedo, ¿sí? Y cuando un joven tiene un sueño, el miedo se hace a un lado. La muestra, Alfonso decía, 70, 75 intercambistas que llegan al país. En promedio a Ibagué llegan entre 6 y 8 anualmente. Llegan 6, 8 y se van 6, 8, ¿sí? Entonces, el miedo disminuye, ya que Rotary Internacional tiene un andamiaje, Sí. ¿sí?, que le da soporte a cada familia a donde llegue el intercambista. Entonces, las familias acogen a los intercambistas, eso es una imagen que ellos se comunican, y al final es la imagen que Colombia está dando a nivel mundial, ¿sí? Y cada club, para darle confianza al muchacho que nos llega, entonces se le nombra un consejero o consejera, que va de acuerdo al sexo. Si es muchacho que llega, un consejero. Si es muchacha, una consejera. Entonces es la primera herramienta que ella tiene. Para cualquier situación adversa que no le guste, acude a la consejera. Entonces la consejera se lo debe de tratar de resolver, lo que sea. Si la consejera ve que no pudo, entonces ya pasa al YEO, que es otra figura que hay dentro del andamiaje rotario local para eso. Si de pronto el YEO ya no pudo por Sí. circunstancias más delicadas, entonces ya sube al chairman, o en este caso al jefe del programa de intercambio de estudiantes. Entonces, según la intensidad y la gravedad del problema, hay quien se lo resuelve. Don Alfonso, ¿usted todavía recibe estudiantes? Yo ¿O ya no? No, Quisiera. pues no, nosotros todos estamos en cierta manera dispuestos. Yo ya mis 3 hijos que fueron intercambistas ya se fueron. Entonces en mi casa sí, yo algún día si alguno me pide colaboración, vea, tenga este muchacho 1, 2, 3 meses, no lo puede tener porque me gusta, Sí. porque es muy bueno, porque hay un intercambio cultural y uno va a tener un amigo por allá. Y donde es solo sea. internacional, ¿no? Es Sí. decir, a mí de Medellín no me recogen su casa. Yo tengo Pues, otra duda. hablando de eso, precisamente, nosotros, Colombia, o los muchachos colombianos, no les apetece ir a un país de habla hispana. Ninguno pide para México, ni para Argentina, ni para Chile, aún
ni para España. ¿Por qué? Porque siempre hay en el sueño de cada uno es manejar un idioma. El idioma, Qué claro. bien, qué bien, es un atractivo, pero también una necesidad Sí, sí. cultural. ¿Cómo trabajan también con los papás? Lo mencionaba don José Freddy hace un momento y nos están viendo muchos padres cisneristas, muchos papás de estudiantes que los niños tienen el sueño y como lo decía usted, ellos pierden el miedo en algún momento por sus sueños, están jóvenes y pues tienen todavía esa curiosidad. Pero cómo también entrenar a los papás, porque supongo que para ellos hay una preparación para soltarlos, porque no es fácil mi hijo de 15, 16 años yo decirle, sí mi amor, váyase a Europa y nos vemos después, es difícil. Y se los pregunto porque los dos lo hicieron. O véngase a Colombia, pero es que eso ya está muy reglamentado. Aquí el estudiante o el papá hace la petición del intercambio. Entonces, con una carta inicial a las directivas del club, entonces el club la recibe y entonces hay unos pasos que hay que seguir. Primero, la familia, en este caso que está pidiendo, que quiere aplicar o enviar su hijo, pues debe tener, en cierta manera, una parte económica definida, Sí. porque eso de todas maneras vale plata. Segundo, dentro del club se practican las visitas hogareñas, que es visitar al candidato en su residencia, ver cómo es su casa, en qué sitio está situada, porque nosotros no podemos traer un muchacho de Suecia, de Suiza, de Dinamarca, a llevarlo a vivir una parte no muy agradable y no muy segura, entonces se tiene que vigilar eso. Entonces después de esa visita entonces se le puede decir sí o no. Además hay seguidas reuniones donde se les está a ellos implicando, explicando y exigiendo un poco de cosas que hay que guardar. Tienen que pagar un seguro de salud, tienen que llevar un fondo de emergencia, hay un poco de requisitos que tienen que cumplir, pues que muchas veces la parte económica no alcanza, porque hoy el intercambio, el primer paso le cuesta a los papás del aspirante 7 salarios mínimos. Y eso hay que sumarle los tiquetes porque hay que comprar tiquete ida y regreso. Además tiene que comprar un seguro de salud al país donde va, que eso siempre está medido en dólares y puede costar, O en euros, sí. O en euros, pues le puede costar a usted 2-3 millones de pesos. El pasaje de ida y vuelta le puede costar 10 millones según las distancias. Un fondo de seguridad o de emergencia es que al muchacho cuando se va a ir o el que se vaya a venir le tienen que dar $400 en efectivo, que debe llegar a la casa de su anfitrión, familia anfitriona, y dárselos al papá. Guárdemelos para alguna cosa urgente, Sí. que tenga pues que pronto pase. Si no pasa nada, el día de 6 se los devuelven, tenga ya esos 400 y vuelve ya para su país. Entonces hay que tener en cuenta un poco de requisitos de manejo social, de conducta, tanto que lo que más miran son lo del colegio, sus informes, sus calificaciones. Usted de ahí se da cuenta si es bueno o es malo el muchacho. O sea, está blindadísimo todo el Claro, tema. porque es que no es fácil uno recibir a una persona de otro país que ahí se encarta, pero se pega una Sí. encartada que no. Todo es motivante. Tú decías, si es fácil despegarse de un hijo. Claro. En este momento no sé si fue fácil despedirlo del intercambio o fácil ayudar a cumplir sus sueños. Sí. ¿Por qué? Uno dice, el futuro del muchacho está acá. ¿Dónde está? Entonces cuando uno viaja internacionalmente, como que, genera ideas, piensa diferente, proyecta su vida diferente. Entonces lo primero que piensa, no, el objetivo es que se va a intercambio. No es fácil soltarlo, pero en ese proceso usted sabe para dónde se va. Se va para donde don Alfonso. Yo tengo comunicación primero con don Alfonso. Mire, esta es mi casa, aquí está la habitación de él, el que queda a dormir, lo que necesite. Es una comunicación familiar. Entonces eso hace que para donde se vaya, hay esa comunicación y que también puede ser difícil que se adapte Sí. o no se adapte. Que Pues se sí. quiera devolver a la semana, por Sí, ejemplo. y pasa. Y todo don Alfonso le dijo, está el proceso de las personas que están cerca de él y llega el primero, no, si es la familia, entonces se rota de familia. O definitivamente se comportó mal y
Chao. Media vuelta. Pero yo que invito a los oyentes, el Rotary Internacional, para tener información puede consultar a Rotary Internacional, donde hay grandes puertas para el futuro de los jóvenes. ¿Sí? El ejemplo mi hijo, y perdón que lo ponga en ejemplo. Mi hijo se fue, quiero aprender un idioma, ¿sí? Se fue para Brasil, para el sur de Brasil, donde el primer idioma que hablaban era el inglés. Y él solamente fue a medir el nivel de inglés y lo superó. Aprendió el portugués y de último, que lo decía don Alfonso, en esta zona de Brasil fue una migración de alemanes y hay mucha descendencia alemana. Entonces ya la mente es diferente. Cuando él llegó aquí, es que me voy. ¿A dónde te vas? No, estoy buscando mi futuro. Sí. Ya no quieren estar acá, busco irse. En este momento la visión de ellos y el pensamiento de ser personas y aportar al mundo y servir al mundo es diferente. Claro, se amplía mi visión y mi cosmovisión. Y se abren puertas, ¿no? Finalmente Por eso- es Sí. cosmovisión. Por eso yo les quiero pues acotar, agregar para todos los oyentes que cuál es la visión de Rotary con el programa de intercambio de jóvenes. Todos nosotros los colombianos pensamos que es como turismo. No. Rotary lo que busca es que el muchacho ya comience a enfrentarse a su vida, al mundo. Tanto es que cuando estamos en los cursos ya con Sí. los padres que van a enviar sus hijos, hay que decirles, padres, corten ese cordón umbilical con su hijo. Porque en la medida de que usted lo esté llamando y preguntando, él no va a sentir su libertad de donde está. Entonces va a estarle comentando a la mamá si de pronto que es el hijo único, que es después es un niño de cristal. Entonces pues decirle a la mamá todos los días, ay mamá, hoy la comida está fría, me la dieron caliente, me la dieron tarde. Entonces todo eso va a crear malestar en la mamá de acá y el papá. Entonces cuando empiezan los problemas, entonces hay que dejarlo, déjelo que se adapte allá, porque a eso se fue. Claro. Él se fue a enfrentarse a la vida, que vea el mundo que no es este entorno, Claro. sino que es un globo que Los es lleno chicos de cambian, costumbres, intercambian de leyes país y los cosas. papás de mente, por decirlo de Exactamente, alguna entonces manera. la primera provisión es no llamen a sus hijos, tanto, porque entonces va a ser una quejadera que va a perturbar la paz que debe haber en ese momento del intercambio, que el muchacho se va afianzando allá y se vea que tiene que enfrentarse y que tiene que vencer, porque si no entonces no va a tener el objetivo que es que el muchacho o la niña sea en el día de mañana capaz de enfrentar la vida, no solamente aquí, sino en otro país. Qué buena reflexión nos deja don Alfonso. Me gustó cómo lo sintetizaste. Repítelo. Los chicos intercambian países y los papás que se quedan tienen que intercambiar mentes. Genial, genial, papás. Exactamente. Eso Aprendamos es, procesos así de es. adaptación para que nuestros chicos tengan procesos de cosmovisión. Bueno, nos vamos para el reto Sí. en este podcast. Sí, señores, aquí hay una tercera etapa de nuestro podcast, de nuestro capítulo que llamamos el reto. Es una dinámica sencilla, es una dinámica para hacer un poquito más divertida y más amena y más jocosa la charla. Entonces, pues la idea es, aquí yo tengo una cajita, nuestra cajita de almas, y la idea es que ustedes sacan un papelito. Ahí hay ciertas palabras y nos tienen que contar una experiencia o responder algo que le vamos a preguntar respecto a esa palabra. ¿Listo? La idea es que sea lo más breve posible para que podamos hacer más palabritas. Entonces, don Alfonso, para empezar por usted, yo bato de esto, a ver qué suerte le toca. Caja de almas. Ay, ay, ay. Lea. Amigos. Don Luis Alfonso, ¿alguna experiencia o algún amigo que le haya dejado todo este proceso y esta experiencia que usted vivió como papá intercambista? Claro, no solamente una, sino infinidad. Pero una. No, pero para decirle que el mundo que abre, las posibilidades que se presentan, lo digo por mi hijo mayor, que a causa y por ocasión del intercambio, hoy vive en Tokio. Entonces démonos cuenta eso, hasta dónde fue Claro. mire el resultado. Además de eso, de estar hoy en Tokio, se casó con una japonesa. ¡Wow! Entonces ahí resumo la grandeza
y la importancia y hasta dónde puede llegar. Muy bien. Muy bien. Wow. Muy bien. Vamos Don con José Freddy. Freddy. Es que no hay blanca porque siempre saco la blanca. Ay, ay. Se la muestras al padre, por favor. Wow. Momento difícil. Bueno, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has tenido con una intercambista? Muchos. Bueno, uno. Ellos tienen una mente muy abierta. Y el momento más difícil de ser un intercambista es no. Y el ejemplo claro, con Bruna, ella pensaba que podía salir a rumbear. Y le dije, yo, aquí rumbean los que tienen Más de cédula y 18. más de 18. En Brasil ellos son mayores de edad a partir de los 16. Imagínate. Entonces es difícil porque no quiere dañar esa relación y si ya mi papá me dice no, toma, decir no, entonces es... Además que Ok. para ella era normal porque ya lo venía haciendo. Claro, entonces difícil, ¿cómo le digo que no, Dios mío? No, Ok. mira, no se puede por esto, pero sí fue difícil. Muy bien. Don Otra, Alfonso. tenemos otra. A ver, don Alfonso. Muéstrame. Aquí. Allá. Adaptación. ¿Cómo califica usted o cómo sintetiza usted el proceso de adaptación de los chicos que llegan a este Club Rotario en Ibagué? ¿Cómo se trabaja para que se logre? Así como decía Freddy, a veces manejando mucho el no. Porque una circunstancia recurrente en todos los intercambistas en el país es ese. Porque todos en sus países son mayores de edad, desde los 16. Y llegan a Colombia y en menor edad. Entonces muchas veces uno usa ese argumento. Yo lo usé varias veces con una niña que me llegó de Alemania, que allá era mayor de edad, aquí no. Entonces me decía que ella quería de pronto salir y tomarse sus tragos. Yo le dije, no, porque usted aquí en Colombia es menor de edad. Entonces la adaptación en ese aspecto es de ellos y tienen que aceptar eso porque es la realidad de llegar a donde están, adaptarse según las circunstancias. Bueno, última palabra, último reto. Familia anfitriona. Ok. ¿Te cambió tu concepto de familia después de haber sido una familia anfitriona? Sí, ¿En qué cambió? adoptar a una persona extraña no es fácil. Entonces, cuando usted dice familia anfitriona, sí, pero cuando ellos tienen otro pensamiento, otra cultura, otro idioma y otra forma de alimentarse, La comida. entonces toca como empezar a atar cabos. Me tengo que ser la mejor familia anfitriona. Ok. Y lo vivimos. Culturalmente llega Navidad, culturalmente hay regalos para todos. Y como familia anfitriona, es mi hijo adoptado. Claramente. Y ellos en un momento le dicen, ¿cómo quiere que te llame? ¿Papá, mamá o Freddy o Lorena? Wow. Ellos en las Sí. 50 preguntas Está sí, eso. está eso. ¿Cómo quiere que te llame? Como quieras. Te llamo Freddy, listo. Te llamo. Pero llegó un momento que me hizo papá Freddy, yo. Ah, te tocó el corazón. Entonces, y empecé a entender de dónde venía ella. Sí. Y que yo era la familia anfitriona y tenía que sacar como la imagen de nuestro club y la imagen, porque somos la imagen del mundo. Y que tú también, o sea, sentís en ese momento que de verdad era tu hija. Claro, y están haciendo lo mismo con mi hijo. Ah, ok, también. Claro. Sí, entonces se lo merece. Sí. Tengo que darlo. O sea, redefinió un poco tu concepto de familia, esta experiencia de intercambios. Totalmente. Qué bonito. Por eso, Bueno, pues. yo tengo una, cuando es otra anécdota Claro muy que sí, difícil, don Alfonso. como papá. A mí se me decía papá, pues porque se les dice que pues, se les aconseja, dígale a su papá su papá y a su mamá, y a los hermanos. Tanto cuando ellos se van de pedir, yo tengo un papá en Colombia, o tengo un hermano en Colombia. Tú una vez, con la niña Alemania, que además era una niña pues típica alemana, alta, mona, ojiazul, pero eso era, por todas partes, pues era, llamábamos la atención. Entonces algún día, yo esperándola a la salida del colegio, estaba yo pues distraído ahí, entre dormido, porque pues ya que salía, cuando llegó montada en una moto.
Alanca, pues digo yo Alanca, en la parte de atrás de una moto con su casco y todo. Entonces me arriba el muchacho, oiga, don Alfonso, entonces yo la puedo llevar hasta la casa de la moto. Y no señor, y más ahora y se baja ya de esa moto que usted no puede montar en moto. Bueno, entonces se bajó. Pues me dice el muchacho, oiga, don Alfonso, ¿la puedo ir a visitar a la casa? No señor, no la puede visitar. Entonces son cosas, actitudes que uno tiene que tomar porque le toca. Y yo no tuve hijas mujeres, mis hijos fueron 3 hombres y me tocó lidiar con una niña extrovertida, complicada, me tocaba estar a toda hora atajándola porque era de ese ambiente y además la buscaban mucho, entonces uno tiene que comenzar a lidiar con O sea, cosas no redescubrió también acostumbradas. cómo hubiera sido si hubiera tenido una hija mujer. Dice Mónica, mi señora, hubiera sido un alcahuete. Puede ser. Yo quiero dejar un mensaje a todas Claro las que familias cisneristas que quieren darle la oportunidad a su hijo al intercambio. Los intercambistas se van como jóvenes y ellos evolucionan. ¿Por qué evolucionan? Tienen que ser personas, tienen que tomar decisiones, tienen que ser resilientes. ¿Para qué? Para los proyectos de su vida como jóvenes. Y uno de padre que tiene que hacer, apoyarlos. Así Y le es. tengo una adición. Para aspirar a un intercambio rotario, sus padres tienen que volver socios del Club Rotario para poder comenzar la aplicación y durante el tiempo. Muchos han llegado al club por esa ilusión, pero se han dado cuenta que hay que servir a la humanidad también. Hay que pensar el que no lo tiene. Eso es lo que hace Rotary, es dar de sí antes de pensar en sí. Que no se pierda el significado inicial y cómo nació el Exactamente. club. Como nació Rotary, amistad ya permaneció cuando decidieron servir. Qué bien, qué bien. Don Alfonso, usted que ha viajado por tantos lugares del mundo, sus hijos también, ha visto colores en cantidad e infinitos. Si tuviera que ponerle un color a su alma, ¿cuál sería? Yo le pondría un color como un verde, porque el verde es esperanza y está muy ligado a nuestra región, que es un país verde. Y verdes son sus ojos también. Y verde su camisa. Ve, Bueno, muy bien, verde esperanza. Ok. Y don José Freddy. Azul como el cielo. Ok. Quiero decirle que el azul es el color insignia del podcast y el de los que los invitados más han escogido. Claramente les gusta mucho el azul. ¿Y por qué? Azul como el cielo porque el cielo da mucho de qué decir. Desde arriba se ve todo, de todos los colores, y el cielo puede usted vivir volando, disfrutando. Para mí el azul es tranquilidad, paz, fe. Qué bonito. Qué bien. yo les pediría un favor adicional a ustedes muy grande. Claro. Pues no sé, hablaríamos después a ver cómo nos inventamos de pronto acá, venir a darles charlas, no sé en qué momento, a quiénes, de rotarismo. Porque en Ibagué hay muchas necesidades. Y yo sé que entre todas las podemos sufragar, ayudarles a estos muchachos, a estas amas, a estos amas de casa, a estos niños, a estos ancianos, que les hace falta cualquier cosa. Y a nosotros no nos sobraría dar, al menos, dedicar un tiempo a ayudar a hacer algo. Entonces, no sé, Fray Jonathan, que de pronto una cátedra rotaria, no sé en qué momento, yo lo daría pues que ustedes nos den, nos señalen y nosotros lo haríamos con mucho gusto. No solamente eso, está cordialmente invitado a que participe en normalmente nosotros hacemos junta de nuestro club, a participar, que pronto conozcan nuestro club y nos también aporte. Porque Claro. como dijo Alfonso, el objetivo de nosotros es servir. Y hay muchos proyectos que tenemos en el club. Bueno, Nosotros nos reunimos todos los martes a las 7 de la noche, todos los martes. muy bien. Entonces, no sé, Fray y Angélica, Claro que sí. en Y qué todos- momento nos quieran disfrutar. Y de pronto, ¿por qué no ir a hacer un programa allá
donde está nuestra obra social, hacerlo allá, con los mismos niños que están participando. Desen cuenta es que cada niño es un libro, pero de tristezas. En estos días que fui yo que fui al cumpleaños de los 66 años, 60, bueno, sí, entonces yo vi un niño como que no acomodado, todos como atentos porque se hizo hasta una misa, pues por ocasión del aniversario. Entonces yo, pues uno hablando de este berraco que es como, está como muy quieto, algo le pasa. Sí. Entonces ya cuando tuve la oportunidad me le arrimé, le dije, ¿qué hubo, fulano? ¿Y qué más? ¿Y qué ha habido? Sí, ¿qué tal? ¿Y usted dónde es? Yo soy de Rovira. Y le, bueno. Bueno, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué lo trajeron? No, pues porque por consumo y por formación mía. Y le, ¿y su mamá? Mi mamá me la mataron. Su papá está preso. Ahí cerró cualquier posibilidad de ese niño de ver el mundo. Ese niño, ¿con qué caras ve el futuro? No, ¿y qué? ¿Dónde lo Sí. ve? Entonces, donde nosotros debemos de llegar, de estar a tenderle la mano a esos muchachitos, por Dios, que llegan a este mundo y se pierden, porque no hay quien les indique, les dé al menos esperanza. Eso hacemos en ese albergue. Hay 75 niños y todos se les da hasta cariño, porque tienen personas que llaman cuidadores que son 7/24, todos los días están con ellos, duermen con ellos, festivos, 1 de enero, todos tienen que estar a toda hora cuidados, sus comidas, su vestido, su educación. Y ahora estamos implementando un proyecto donde vamos a tener peluquería, panadería, computadores, hotelería, turismo, cocina, para que al menos el niño salga de ahí y diga, me voy a tratar de ayudante a una panadería, me voy a ayudante a una peluquería, voy a ponerme a sembrar, a hacer semillas, a hacer cosas de estas. Entonces, ahí donde debe estar la verdadera caridad de pronto y a ver Claro que que estos sí. niños, ayudarlos, porque nuestro país está lleno de esos casos. Qué bonita labor y el mensaje para todas las familias que nos están viendo, todas las personas que nos siguen en este podcast y se enamoran de cada historia que traemos acá, que presten mucha atención a todas las palabras que dijeron hoy nuestros invitados, que se enamoren de estos procesos, de la fraternidad que nos hablaba don Alfonso y de dejar volar los sueños de sus hijos. Entonces la invitación para los interesados, ya saben, aquí está toda la información sobre el Club Rotary Ibagué y sobre el tema de los intercambios. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De verdad, gracias por haber venido a nuestra institución y compartir estas experiencias que no solo son para otros, sino que también fueron entre ustedes y para ustedes. Dios les pague a don Alfonso, Dios le pague a Freddy. De verdad, sigan adelante con este gran proyecto y que nuestros estudiantes, los que están aquí, los que están fuera, sigan teniendo esta oportunidad. Adaptación, cosmovisión, lenguajes, simbologías, países, formas de ver el mundo. Gracias de verdad. Y bueno, puertas al mundo, oportunidades que transforman vidas. Eso pasó en este podcast. Así es. Donde el alma sonríe. Ahí es. Chao. Chao.